Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Timoteo, capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 9. Vamos a leer hasta el 13 para completar la lectura. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo que soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Eterno Padre, te agradecemos por tu gran amor y tu misericordia, Padre Celestial, porque tú, Señor, llegas hasta nosotros con tu palabra, Padre, y abres nuestro corazón, Señor. Palabra que como espada penetra hasta lo profundo de nuestra vida. Por eso te pedimos, Señor, que ahora nos hables, nos enseñes y nos muestres el camino por el que hemos de andar. En el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje de 2 de Timoteo sirve como introducción para los pasajes de 2 Corintios que estamos estudiando. Porque el Evangelio debe ser predicado como debe ser predicado. No hay muchas maneras de hacerlo. Y hay una que es específica, que es entregando todo. Y sabiendo que el buen soldado de Jesucristo puede llegar a sufrir penalidades, como sufrió Pablo, a modo de malhechor. Pero la predicación del Evangelio ha ido mutando a lo largo de los años. Esto era una realidad en el primer siglo, aunque los corintios también sufren de los males que hoy sufrimos, pero esto era una realidad para Pablo, el sufrimiento por el Evangelio. El sufrimiento por el Evangelio. A los filipenses les dice, a nosotros nos es dado no solo creer en Cristo, sino también padecer por Cristo. Pero lamentablemente, en estos tiempos que corren, no se predica esta realidad, esta verdad que tiene que ver con el verdadero evangelio y el evangelio que predicamos. Una verdad que no es una alternativa, es la realidad de aquellos que quieren servir al Señor. Y Pablo lo describe con total claridad en el pasaje de 2 Timoteo. Hoy predicamos mucho acerca del éxito personal, de cómo llegar a tener dinero, cómo llegar a cambiar el auto, cómo llegar a comprar una mejor casa. Hoy predicamos acerca de prosperidad. Hoy se nos dice que la autosatisfacción es lo más importante. Es lo más importante. Porque hoy se mide todo según la medida del hombre. Como decía ese filósofo Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas. En esta sociedad, en este mundo que nos rodea, esa es la realidad. Porque el hombre es la medida de todas las cosas. Entonces el hombre, todo lo que hace, lo hace para su autosatisfacción. Pablo hace un esfuerzo para poner en claro el significado del Evangelio, el significado de ser cristiano. Pablo, evidentemente, a los corintios les habla también de la manera en que veníamos viendo ayer, de esa lucha, porque los corintios no querían hacer esa lucha.
en los primeros capítulos de 1 Corintios vemos cómo Pablo los tiene que reprender a causa del pecado que mueran ellos y de cómo había conflictos y peleas entre ellos. Algunos incluso diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, algunos decían yo soy de Cristo, quizás para parecerse más espirituales, pero Pablo los reprende. Y esto lo tenía bien claro Pablo. ¿Por qué? Porque los corintios tenían una iglesia que se parecía mucho a las iglesias que hoy conocemos. Una iglesia que piensa en sí misma, que habla acerca de la prosperidad, habla acerca de la autosatisfacción, habla acerca del éxito personal, habla acerca de tener, pero no habla acerca de la necesidad de ser un cristiano, de ser un buen cristiano y vivir una vida cristiana, vivir una vida en santidad y en separación del mundo. Pablo, a lo largo de toda la epístola a los Corintios y especialmente de esta segunda epístola que estamos estudiando, aprovecha esta situación y les da un pantallazo general de toda esta de todo esto que venimos hablando. En el capítulo 3 les habla del ministerio del nuevo pacto y qué es ser un ministro del nuevo pacto. En el 4 habla de la gloriosa luz de nuestro Señor. En el 5 habla de las moradas terrenales y celestiales. Habla de reconciliación con Dios. Reconciliación con Dios. Y está allí ese famoso versículo 2 Corintios 5:17. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. En el capítulo 6 hace un llamado a la separación del mundo. Un llamado a la separación del mundo. En el capítulo 7, del 2 al 4 que vimos la semana pasada, empieza a establecer la diferencia que hay entre un siervo, entre un pseudo cristiano que se ama a sí mismo y que vive para su autosatisfacción, y cómo es un cristiano que vive para el Señor. Y acá en este capítulo, en estos dos versículos que nos quedaron colgados de la semana pasada, Pablo dice: porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvimos en nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Y Pablo nos muestra a través de su ejemplo, a través de lo que él estaba viviendo, cómo debe ser un verdadero siervo de Jesucristo. Él comienza estos versículos diciendo que bueno, que estaba en Macedonia, y de hecho él estaba allí, estaba en Macedonia, que no habían tenido reposo. Él había pasado, después de ir a Corinto, que podemos leer todo eso en Hechos 18, después de pasar por Corinto, fue a Éfeso. En Éfeso predicó el Evangelio, luego fue a Troas, y de Troas se dirigió a Macedonia. En todo ese periplo, en todo ese viaje, Pablo no dejó de pensar en los corintios. No dejó de pensar en los corintios, tanto que le escribe una carta y envía a Tito, por esa preocupación, envía a Tito para saber de ellos. Eso da la pauta de un siervo de Dios totalmente entregado a la obra, y un siervo de Dios que no se desentiende de la obra, un siervo de Dios como lo es el apóstol Pablo. En todo ese periodo, Pablo les escribe esa carta. Él le dedica tiempo a ellos, está siempre pendiente de ellos, porque él anhela que ese pueblo, esa iglesia que él formó con tanto dolor, siga adelante. Tanto es así que en 2 Corintios 2, 1, 14, 1 al 4, dice: esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel quien yo contristé? Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes debiera gozar, confiando vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Porque
por la mucha tribulación y angustia del corazón, escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Ese es Pablo. Ese es Pablo. Y ese es el ejemplo que nos deja Pablo, que el ejemplo que también nos dejó el Señor, en cuanto a cómo se debe vivir la vida cristiana. Que vivir la vida cristiana no es sencillo. Vivir la vida cristiana es imposible sin el auxilio del Espíritu Santo. Vivir la vida cristiana no es llenarse de dinero ni buscar prosperidad, no es buscar la autosatisfacción, sino buscar la voluntad de Dios, como Pablo bien se los dice ahí. Y para eso, porque estaba preocupado, envió a Tito y esperaba verlo en Troas, pero no se encontraron. Y ahora lo esperaba en Macedonia para tener las noticias que él deseaba. Porque el verdadero siervo de Dios tiene una carga por la obra de Dios. Al verdadero hijo de Dios no le da lo mismo que la obra transcurra o no transcurra. No le da lo mismo que la obra avance o que la obra no avance. No le da lo mismo que aquellos a quienes ha ministrado o que su propia vida se quede estancada o avance. No le da lo mismo. Al verdadero cristiano lo contrita la necesidad, lo constriñe la necesidad de aprender y de ser cada día más como Jesús. Pero Pablo lo dice claramente, y Pablo lo dice claramente. Y al encargarle a Tito nos da también la pauta de cómo él se preocupaba. Él sabía que los corintios, que las iglesias que él formaba, no eran una fuente de ingreso. Para el verdadero cristiano, la obra de Dios no es una fuente de ingreso. Vemos en 1 Pedro 5, el versículo 2 dice, le dice hablando Pedro a los ancianos, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Evidentemente, en el primer siglo se vivían cosas o situaciones similares a las que se viven hoy en día. Ya había siervos de Dios, entre comillas lo digo, que buscaban ganancia deshonesta a través de los hijos de Dios, a través de los que debían ser sus propios hermanos. Pedro en este caso se lo escribe en la epístola, y Pablo lo sabía. Pablo sabía que muchos toman el evangelio como fuente de ganancia, y es ganancia deshonesta, porque como habíamos visto la vez pasada, es a nadie he engañado, decía Pablo, y Pablo no engañaba en esto, no buscaba el dinero de los corintios, ni buscaba el dinero de los efesios. Él buscaba servir a Dios y formarlos en Cristo y darles sabiduría y darles las herramientas para que puedan vivir una vida en santidad. Entonces él dice que no busca ganancia deshonesta. Después el versículo 3 del mismo capítulo 5 de 1 Pedro dice, no como teniendo señoríos sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. O sea, el verdadero hijo de Dios no busca enseñorearse de aquellos que están a su cargo. Tampoco busca dominar. Lamentablemente en estos tiempos vemos que las iglesias están llenas de gente que anhela un puesto. Ya casi parece el Senado de la Nación, la Cámara de Diputados. Están ahí porque quieren un puesto. Y quieren un puesto para tener ganancias deshonestas. Bueno, pues la iglesia no es para eso. En estos tiempos, aquí vimos ayer sábado la inauguración de un mega templo, al cual hasta el presidente fue. Pero de lo que se habla es de prosperidad, lo que se habla es acerca de la confesión positiva, de lo que se habla son todas cuestiones que no están en la palabra de Dios, que son abiertamente herejías. Claro, esos siervos de Dios llenan sus bolsillos, pero esa no es la función del siervo de Dios. Pablo lo sabía claramente, porque también Pablo sabía que como cristianos hemos de dar cuentas. Él lo dice en la epístola de los Hebreos
capítulo 13, versículo 17, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes tienen que dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Pablo sabía que como los siervos de Dios, pero todos los hijos de Dios, tendremos que dar cuenta, De manera que un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, en primer lugar tiene carga por la obra, se preocupa por los caminos de Dios, se preocupa por su propia edificación y la edificación de sus hermanos, se preocupa porque no haya ánimo de ganancia deshonesta, por no tener ánimo de ganancia deshonesta, se preocupa por no tener ánimo de enseñorearse, y se preocupa también porque sabe que ha de dar cuenta, tendrá que dar cuenta de su vida cristiana, tendrá que dar cuenta de todas aquellas cosas que ha hecho, sean buenas o sean malas. En segunda instancia, el verdadero hijo de Dios no tiene reposo en cuanto a la obra de Dios. Pablo, que estaba totalmente dedicado a la obra y fue un misionero tremendo, evangelizando toda Asia Menor, claramente, ya lo había dicho en los pasajes de 2 Corintios, en el 2 Corintios capítulo 4 ya lo había dicho, pero en el versículo 6, en el capítulo 6, versículos del 3 en adelante, dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo, como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia y longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra. El verdadero siervo de Dios trabaja abundantemente. Y sí, puede suceder que les pase lo que le pasó a Pablo, que tengamos que ser ejemplo en paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Todas esas cosas no desaparecen de la vida del cristiano simplemente porque levantó la mano y hoy va a que oren por él, o simplemente a buscar el alivio semanal de un culto. El verdadero cristiano está continuamente entregado a la obra. Y los corintios estaban muy metidos en sí mismos. Por eso Pablo les dice claramente y se los afirma en el capítulo 4, en el capítulo 6, ahora en el capítulo 7, diciendo que él, estaba en Macedonia y no tenía reposo. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvimos en nuestro cuerpo. Y Pablo claramente había tenido muchos problemas y no había tenido reposo. Había pasado por Éfeso. En Éfeso tuvo un problema importante trabajando allí. En la misma iglesia de Corinto también tuvo problemas. Si leemos el capítulo 18, vemos como también fue perseguido allí. Pero los corintios estaban muy ensimismados. Estaban pensando en sí mismos, en sus necesidades, en tener pleitos legales, que Pablo les dice: ¿cómo van a ser pleitos legales delante de los incrédulos? Más bien deberían ustedes tratarlos entre ustedes mismos. No hay nadie sabio que juzgue estas cosas entre vosotros, pero los corintios estaban muy metidos en sí mismos. Estaban pensando en quién era más santo, a quién se iban a seguir. Estaban pensando en hacerle juicio a los hermanos, en hacerse respetar legalmente, pero no estaban pensando en la obra de Dios. Y la obra de Dios no se detiene nunca. Pablo claramente dice que el Hijo de Dios, el verdadero cristiano, no tiene reposo, porque está continuamente llevando el Evangelio, está continuamente aprendiendo, continuamente buscando de Dios, continuamente haciendo todo lo necesario para la ampliación del reino de Dios. Primero en nuestra propia vida, en nuestra propia edificación, en el estudio de la palabra, y luego en la predicación del Evangelio. Pero Pablo dice claramente: nosotros no tuvimos reposo, sino que estuvimos atribulados por todas partes.
Le llovían a Pablo problemas, cosa que hoy no nos pasa mucho a nosotros, al menos acá en Buenos Aires, acá en el Partido de la Costa. Tenemos una vida bastante tranquila en cuanto a estas cosas. Más debiéramos a través de eso buscar las oportunidades para servir al Señor, buscar las oportunidades para no descansar, para no tener reposo, como Pablo no tenía reposo. El reposo que tuvo Pablo, ni siquiera preso tuvo reposo, porque era visitado y predicaba el Evangelio a muchos. Ni siquiera en los últimos días de su vida, cuando fue encarcelado y decapitado por el Imperio Romano. Pablo no tenía reposo. Sin embargo, hoy vamos a cruceros, vamos a gozar de cruceros pseudo cristianos, a donde nos predican, y a no ser que le prediquemos a los pulpos y a las ballenas, no tenemos a nadie a quien predicarle. Nos llenamos, nos autosatisfacemos, nos autoministramos, nos autopastoreamos. Pero esto no debe ser así. Pablo dice, no tenemos reposo. Yo no tengo reposo. Bueno, y Pablo sabemos cómo actuaba. Después dice, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, El verdadero cristiano, el verdadero siervo de Dios, el verdadero hijo de Dios, no le teme a los conflictos. No le teme a los conflictos. Y Pablo no le temía a los conflictos. Hablamos recién de lo que pasó en Éfeso. En Éfeso, Pablo predicando el Evangelio, fue tal el impacto que tuvo Pablo que la gente dejó de comprar templecillos de plata de la diosa Diana. La gente los dejó de comprar porque ya no los necesitaba. La gente se estaba convirtiendo al Evangelio. Pablo tuvo que enfrentar un alboroto enorme en Éfeso. El capítulo 19 de Éfeso lo relata claramente. Cómo los del gremio de los plateros, vaya cualquier coincidencia con la actualidad, es pura coincidencia. El gremio de los plateros se alzó en contra de Pablo, porque la gente ya no compraba sus templecillos. Y fue llevado a un juicio público. Fue llevado para que sea castigado. Pablo tenía esos conflictos. Pero ante esos conflictos, Pablo actuó de una manera clara, que es como debe actuar cada cristiano. Nosotros también tenemos hoy conflictos. Tenemos conflictos de afuera, sí, con idólatras. También tenemos conflictos de adentro con idólatras, que ya idolatran a su pastor, o idolatran a su cantante preferido, o idolatran a una persona. Pero Pablo tuvo problemas ahí en Éfeso, y nosotros también los vamos a tener. Tuvo problemas con los plateros, y eso le provocó un problema a nivel social, a nivel político y a nivel religioso. Esos conflictos se presentan hoy en día y de una manera muy parecida aquí, en nuestra vida actual. Conflictos sociales, bueno, los que podemos tener o tenemos cuando nos enfrentamos a una sociedad idólatra y le planteamos el Evangelio. Decía Spurgeon de sus alumnos cuando los mandaba a predicar, al que venía y le decía, bueno, no, yo no tuve ningún problema y no tuve ningún conflicto con nadie. Entonces él le decía, entonces no predicaste el Evangelio. No predicaste el Evangelio. Y efectivamente, nosotros cuando predicamos el Evangelio debemos esperar un conflicto con el mundo, porque el mundo entero está bajo el maligno. Y al maligno no le gusta nada que nosotros vayamos a predicarle a las personas para que salgan de su órbita, para que salgan de su poder, debajo de él. También tuvo problemas políticos, porque incluso en Hechos 19 se dijo, podemos ser acusados de sedición por esto que está pasando ahora, por la reunión que se hizo a causa de todo esto. Nosotros también tenemos problemas que pueden ser problemas políticos. Tenemos un problema político porque nosotros como cristianos somos una contracultura. Nosotros no vamos con la cultura. Somos una contracultura. John Stott, un escritor
cristiano, escribió un libro acerca de esto, de la contracultura cristiana, hablando acerca de el Sermón de la Montaña. En el Sermón del Monte podemos ver cómo el Señor abiertamente va en contra de todo lo establecido en ese momento. Y en este momento también nosotros vamos en contra de todo lo establecido. Tenemos problemas políticos, tenemos problemas religiosos también, porque vamos en contra de la idea de Dios que tiene la gente. La gente tiene una idea de Dios como el barba, el flaco, el de arriba me va a ayudar. Tiene una visión de Dios que transforma a Jesús y a Dios como en mi empleado. Había una vieja canción de un cantante que decía: Dios es empleado en un mostrador, dar para recibir. Y efectivamente en estos tiempos, y dentro incluso de la iglesia, tenemos a Dios como empleado y tenemos esa imagen de Dios. Tenemos esa imagen como de que si voy a la iglesia, Dios tiene que hacer lo que yo necesito, no lo que Él quiere hacer conmigo. Dios tiene que sanarme, Dios tiene que prosperarme, Dios tiene que arreglar mi matrimonio, Dios tiene... Ahora yo no tengo ni que santificarme, no tengo que aprender acerca de la palabra, no tengo ninguna obligación, pero sí tengo todos los derechos. Eso es lo que hoy el mundo piensa, eso es lo que hoy la gente piensa acerca de Dios. Y si Dios no responde a esas necesidades, pues entonces no quiero saber nada con Dios. Bueno, esos mismos conflictos que tuvimos en algún momento, que tuvo Pablo en algún momento, los vamos a tener nosotros. Porque vamos en contra de lo que es normalmente aceptado en la sociedad. Vamos a tener problemas porque socialmente hoy el aborto, el divorcio, la ideología de género es una realidad y se plantea en todas partes, incluso en la enseñanza de los niños más pequeños. Nosotros no estamos allí. Nosotros estamos en contra de eso. Somos una contracultura a todo eso. En estos tiempos en los que se habla de la batalla cultural, nosotros tenemos una batalla cultural o una contracultura que no la peleamos nosotros. La pelea el Señor por nosotros, pero siempre y cuando nosotros estemos del lado correcto de la historia en esto. Estemos del lado de la santidad y de la prédica de la palabra sin ningún tipo de dilución. Tenemos una batalla también política porque se van a empezar a presentar leyes o proyectos de leyes que favorezcan la eutanasia, que favorezcan, ya hay proyectos de leyes de asesinato de bebés, el proyecto que se hizo ley como el aborto. Una iglesia madura y un cristiano maduro tiene que enfrentarse a esos conflictos de fuera. Pablo lo enfrentó y se los dijo a los corintios. No detalla tal vez aquí en este pasaje cuáles fueran esos conflictos, pero se los dijo a lo largo de toda la epístola de los corintios. Y también se los dijo a muchos otros en las cartas pastorales, a Timoteo, a Tito, se los dijo. Nosotros vamos a enfrentar conflictos desde fuera. Lo que hizo Pablo y la actitud de Pablo ante esos conflictos es bien clara. Pablo primero sacudió las bases de la sociedad en la cual estaba trabajando. Se detuvo 18 meses ahí en Éfeso. No negoció con la idolatría. Pablo no dijo: bueno, muchachos, ustedes sigan fabricando templos y le voy a decir a la gente que no importa si compra un templecito de Diana. No, Pablo predicaba el Evangelio. Y Pablo estaba en contra de la idolatría. Él podría haberse congraciado con los plateros y con la sociedad. Él siguió predicando el Evangelio tal como el Evangelio es. Tal como el Evangelio es. No lo diluyó. No lo degradó en ninguna circunstancia. Y no negoció tampoco con el pecado. No negoció con el pecado. No llevó el mundo a la iglesia para que el mundo se sintiera cómodo dentro de la iglesia. El mundo no debe sentirse cómodo dentro de la iglesia, porque si el mundo se siente cómodo dentro de la iglesia es porque no estamos predicando el Evangelio. A Pablo le costó mucho, y a nosotros nos cuesta muchísimo menos. Por lo menos podríamos tomar la decisión de vivir en santidad y vivir sabiendo que vamos a tener conflictos desde afuera,
vamos a tener conflictos desde afuera. Pero el Evangelio no está preso. El Evangelio sigue su curso. El Evangelio sigue su curso. Y nosotros debemos seguir el curso del Evangelio. Tomar el ejemplo de estos corintios que vivían ensimismados, vivían tratando de solucionar problemas intestinos dentro de su congregación, y la evangelización parecía que se había quedado atrás con Pablo, que el único golpe evangelístico fue el que hizo Pablo, y a partir de ahí entonces ellos se dedicaron a sí mismos. Pablo claramente se pone en contra de toda esa situación. Para Pablo no había otra meta que no sea la de predicar el Evangelio, la de vivir en santidad, la de edificar a la iglesia y edificarse a sí mismo. También dice, por fuera conflictos, por dentro temores. Por dentro temores. Ya son conocidas las luchas que tenía Pablo, las discusiones que tenía Pablo con los judaizantes que pretendían hacer circuncidar y cumplir la ley a todos los gentiles que se convertían a Cristo, porque, claro, ellos decían, si esto proviene de Israel y a Israel le fue dada la Biblia, la palabra de Dios, entonces antes de ser cristiano uno debe pasar primero por el judaísmo. Y hermanos, estos temores desde dentro están hoy vigentes, quizás más que nunca. Hoy desde dentro vemos cómo se trata de incluso de vivir de acuerdo a la ley, cumpliendo la ley mosaica, e incluso cumpliendo tradiciones que no tienen nada que ver con la ley mosaica. De paso les digo, la estrella de David no la conocía David, ni es bíblica. De paso les digo, la kippah tampoco es bíblica. Y muchas cosas que hoy se ven dentro de las iglesias no son bíblicas, no están en la palabra de Dios, son tradiciones posteriores del judaísmo que no están manifestadas, puestas en la palabra de Dios. Pero hoy Pablo tenía ese temor, el temor de que sus hijos espirituales sean atrapados nuevamente por la esclavitud de la ley, la esclavitud del pecado, la esclavitud del rito, la esclavitud del legalismo, la esclavitud del legalismo. Pablo deseaba que su religión, la religión que los corintios practicaban, fuera como la que Santiago, de la que Santiago habla en su epístola, porque esta es la religión pura y sin mácula. Guardarse sin mancha de este mundo, visitar al huérfano y al anciano en su necesidad. Guardarse sin mancha de este mundo. Cuando escuchamos decir que no somos religiosos o que no tenemos una religión, les digo, bueno, debe estar equivocado Santiago. Si ahora no hay que tener religión, quizás Santiago se haya equivocado al decirlo de esa manera. Yo no lo creo. Yo creo que eso es así. Que no seamos legalistas, estoy de acuerdo. Que no seamos ritualistas, estoy de acuerdo. Pablo no lo era y yo no lo quiero ser. Pero sí soy religioso, porque tengo una religión que es pura y sin mácula. También cuestiones de su propio pueblo le causaban temor a Pablo. En la misma iglesia, en la misma ciudad de Corinto, después de haber predicado mucho tiempo, cuando cambió del procónsul y vino un procónsul llamado Galión, nuevamente volvieron a la carga en contra de Pablo. Nuevamente. Pueden leer en Hechos 18:12. Vamos a ver Hechos 18:12, ya que estamos acá cerquita. Hechos 18:12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron en común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Ellos eran sus hermanos según la carne, por los cuales él sufría. Si leemos la epístola de los Romanos, él derrama su corazón, esperando que sus hermanos, según su etnia, pudieran conocer a Cristo. Pero estos hermanos étnicos que tenía Pablo estaban en contra de Pablo. Y estaban dentro de la iglesia muchos. Estaban dentro de la iglesia. Pero los que estaban dentro de la iglesia querían que judaizaran. Y los que estaban fuera de la iglesia los llevaban a los tribunales. O sea, estaba en una situación de aprieto en cuanto a esto. Por eso decía, por dentro
temores. Él enfrentó la resistencia y la hostilidad, como nosotros vamos a tener que enfrentar en algunas circunstancias, de su propia familia, de sus propios amigos, de su propio grupo de pertenencia. Él había sido educado por un maestro llamado Gamaliel, muy famoso y muy reconocido, pero aún aquellos que estuvieron junto a él en las aulas, también estaban en su contra en ese momento. Eso él le causaba temor. En estos tiempos eso es una realidad. Quizás nosotros, que la pasamos bastante bien acá, no lo vemos tan claramente. Pero hay hermanos en Canadá que están presos por predicar el Evangelio. Hay hermanos en Canadá que están presos por orar en la calle, simplemente porque estaban enfrente de una clínica de abortos y claro, no les gusta a aquellos que asesinan bebés, no les gusta que oren, no les gusta que oremos. Pero esos temores están, temores dentro de la misma iglesia, de ser cancelado, de ser amordazado, porque no gusta lo que uno dice, o porque no se predica el Evangelio. A nosotros nos tocó, a mi esposa y a mí, de primera mano, escuchar de la esposa de un pastor decir, no le hables a los chicos de Dios ni de la Biblia, para que empiecen a ir a la iglesia y después si quieren les hablamos. ¿Para qué estamos? Y fuimos amordazados, fuimos cancelados en esa circunstancia, en esa situación. Ciertamente no nos vamos a rendir ante esas circunstancias. Pero en estos tiempos los temores de dentro son muchos. Los temores de dentro son muchos. Como ya los habíamos visto un poco antes, falsas doctrinas, malas enseñanzas, todas esas cosas que retrasan el Evangelio y que matan el Evangelio en nosotros. Pablo ya lo había experimentado incluso en Corintios, entre los Corintios, en la primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 3, dice: estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo predicó el Evangelio y cuando hay temores, Pablo nos da una enseñanza maravillosa. Él se sobrepuso a esos temores, echó toda su ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él echó su ansiedad y todo su temor y temblor sobre las manos y la sangre de Cristo y predicó el Evangelio. Predicó el Evangelio. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Predicar el Evangelio sin temor. Predicar el Evangelio sin temor, sabiendo que eso va a suceder, que vamos a tener ocasiones en las cuales podemos temer. El mismo Pablo, Hechos 18, del 7 al 11, dice: y se fue, el 7, y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses. O sea que Pablo fue y tuvo temor y tuvo temblor, pero se sobrepuso a eso. Y Dios salió a alentarlo y le dijo: no temas, porque yo acá tengo mucho pueblo. ¿Vas a sufrir? Vas a sufrir. ¿Vas a sufrir azotes? Vas a sufrir azotes. Pero no temas, no temas. Por eso también a los corintios aquí les dice: por dentro temores. De fuera conflictos, por dentro temores. Todas esas cosas suceden, porque hay temores cuando nos encontramos en circunstancias en las cuales nos vemos
presionados. Y el temor es para eso, para que nos sintamos presionados. El enemigo quiere infundirnos temor, para que nos sintamos presionados a aceptar tal o cual doctrina, para no ser ya parias de la fe que gritan a los cuatro vientos la palabra del Señor, sino pertenecer a grupos que han dejado ya la palabra del Señor. Pero Pablo no estaba dispuesto a eso. Ya a los Gálatas le había dicho en Gálatas 2, del 1 al 5, él estando allí les dijo: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación del Evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que estaban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Pablo tenía esos temores, y en la iglesia había esos temores, los temores de estos falsos hermanos que se introducían a escondidas y entraban para espiar al pueblo de Dios. Y no solamente para eso, sino para reducirlos a esclavitud. Como dice luego, nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Aquellos falsos hermanos que predican herejías, infunden temor para reducir al pueblo a la esclavitud. Después también Pablo tenía temores porque sabía que estaba y que había y que pululaban falsos maestros, esos falsos hermanos que predican herejías destructoras. Segunda Pedro 2, 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Sabe Pablo que hay falsos maestros, que había en ese momento falsos maestros ya trabajando en medio del pueblo. Y Pablo en este caso sabía que estaban en peligro los corintios, como también estaban en peligro los gálatas con los tesalonicenses, y a todos les escribe dándoles estas advertencias. A todos les escribe. ¿Para qué? Porque ellos introducen herejías destructoras y niegan al Señor. Pablo dice claramente: al que está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hay una regeneración cuando nosotros encontramos al Señor. Sin embargo, encontramos que a quienes nos dicen: no, tenés que participar de tal encuentro para hacer sanidad interior. Y dentro de esa sanidad interior hacen regresiones, que son experiencias de umbanda, de quimbanda, satánicas, y llevan al pueblo de Dios hacia herejías destructoras, y niegan al Señor porque piensan que son ellos los que pueden ministrar esa sanidad, supuesta sanidad que ellos realizan. Niegan al Señor. Y dice: por causa de ellos, el reino de los cielos es blasfemado entre los incrédulos. Pablo sabe que esto es así. Por eso también les había dicho a los corintios en la primera de Corintios: ¿cómo no puede ser que ustedes vayan ante los incrédulos a tener disputas, a tener juicios? ¿Cómo le vamos a predicar luego a aquellos ante los cuales hemos ido para que sean jueces delante de nosotros? Pero todas estas cosas Pablo sabía que generaban temor, y le generaban temor a él, sabiendo que el pueblo podía ser desviado. Y en todas estas cosas también el siervo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, sabe que el consuelo viene del Señor. En esta ocasión dice que
El consuelo vino a través de Tito, a través de Tito. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Nos consoló con la venida de Tito. Pero Pablo estaba seguro de eso, porque Pablo cita Isaías 49, 13. Cantad alabanzas, oh cielo, y alégrate, tierra, y prorrumpid en alabanza, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. O sea que hay pobres entre el pueblo de Dios. Pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. A lo que él responde, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti. El Señor está en todas estas circunstancias. Pablo da por hecho que todo esto va a suceder. Y de hecho, cuando se los escribe a los corintios ya le había sucedido. Pero sabemos que el verdadero cristiano, aunque pase por estas situaciones, tiene el consuelo de Dios. El Salmo 126, famoso también 6, 126, 6, dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Pablo tenía la certeza de que iba a ser consolado por Dios. Estaba estaba angustiado por qué había pasado con sus hijos los corintios, después de todas las circunstancias que le tocó vivir entre ellos y todas las cosas que le contaron los de Cloé, algunos, según dice la misma carta. Él se informaba, él estaba preocupado y ocupado también, porque les escribe, pero sabía que Dios de alguna manera iba a traer consolación. Y esa consolación no viene de los hombres, porque los corintios bien podrían haber dicho, nosotros no nos arrepentimos, como dice en Jeremías, que Jeremías le dice al pueblo, buscad, mirad, miren las sendas antiguas y anden por ellas. ¿Y qué le responde el pueblo? No, no lo haremos. Esto siempre es una posibilidad. Pero Pablo sabía que el consuelo venía de Dios. En este caso también vino a través de Tito y a través de lo que él esperaba, el arrepentimiento de los corintios. El arrepentimiento de los corintios. Entre esos dos versículos, 4 veces habla de consolación, Pablo. Una consolación que él necesitaba, buscaba y anhelaba, porque él quería ver a sus hijos siguiendo el camino del Señor. Como todos como padres queremos ver a nuestros hijos siguiendo el camino del Señor. Pero claro, cuando uno está en el camino del Señor, no tiene reposo, tiene conflictos de fuera, tiene temores de dentro. Y otro temor que tenía Pablo y que es consolado acá, era el temor como el que tenía en Gálatas, el que les mencionó directamente a los Gálatas, 4:11. Primero les dice, porque entre los Gálatas los judaizantes habían tenido más éxito que entre los corintios, y dice en el 10, guardáis los días, los meses, los tiempos, los años, todo eso de la ley ritual mosaica. Dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros, le dice a los Gálatas. Y Pablo tenía ese temor y esperaba que no fuera así de parte de los corintios, y no fue así de parte de los corintios. En 1 Corintios 15:58 dice, esforzaos, porque todo trabajo en el Señor no es en vano. Lo dice tal vez en fe, pensando que los corintios se iban a arrepentir, pero él sabía que el trabajo que había hecho allí, que los problemas que había tenido, que los conflictos que había tenido, que ese estar sin reposo que había tenido, que los temores que había tenido, Dios lo iba a consolar. Y Pablo y los corintios lo consuelan, no solamente a él, sino que a Tito también. A Tito también. No solo su venida, sino también con consolación, con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndome saber vuestro
gran afecto, vuestro llanto y vuestra solicitud por mí. Nosotros estamos quizás viviendo como los corintios vivían. Nosotros estamos viviendo tal vez en disipación, vamos a la iglesia, nos sentamos allí, pero lo que esperamos es un momento de emocionalismo, un momento en el que las luces quizás están bajas y la música suena suave y el pastor dice cosas dulces como para sentirnos bien. Pero el consuelo realmente viene de Dios. Nosotros debemos hacer como hizo Corintios, que también da el ejemplo. Porque Pablo, ¿por qué se alegra? Por el anhelo, por la tristeza y por el celo que había generado entre los corintios la reprensión de Pablo. Anhelo porque la verdad sea hecha y por un cambio de conducta, por anhelar la gloria de Dios en nuestra vida, por anhelar la justicia de Dios en nuestra vida, por anhelar la voluntad de Dios que en nuestra vida, aunque esa voluntad de Dios que en nuestra vida quizás no nos guste. Pablo mismo dice, yo tengo la misión de predicar el Evangelio. Si lo hago de buena gana, bien por mí. Pero si no lo hago de buena gana, obligación me ha sido impuesta. A nosotros nos ha sido impuesta la salvación y nos ha sido impuesta la santificación. ¿Te gusta? Qué bueno. ¿No te gusta? Ese es el camino. Quizás si no te gusta es porque no sos hijo de Dios y sea el momento de que te arrepientas y que anheles la gloria de Dios. También la tristeza de los corintios lo consuela a Pablo, porque todo hijo de Dios se entristece cuando peca. Lógicamente, los hijos de Dios no viven en pecado, pero pecan. Pero el hijo de Dios es entristecido, se entristece cuando peca. Y luego tiene celo por la palabra de Dios y por la relación con Dios. Y se mantiene dentro de la voluntad de Dios. Pero Pablo sabía que tenían celo, aunque dice por mí, pero sabe que esto era de Dios. Ya en 1 Corintios 11, 1 y 2, uno en realidad. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo se alegraba porque los corintios habían empezado a imitarlo a él, como él imitaba a Cristo. Y por consiguiente ya empezaban a imitar a Cristo. Y tenían anhelo por su palabra y por su justicia, tristeza por los pecados cometidos, y celo por el Evangelio, y celo por la palabra del Señor, y celo por la iglesia de Dios. En definitiva, si somos verdaderos cristianos, no van a faltar tal vez la falta de reposo, el cansancio, no va a faltar los conflictos que van a venir por de fuera, no van a faltar los temores que van a venir de dentro, pero tampoco va a faltar el consuelo de Dios. Hermanos, somos cristianos. Somos cristianos. El cristianismo no es un parque de diversiones. El cristianismo nos lleva a la salvación. Es salvación de Dios para nuestra vida. Y Pablo a los corintios les dice, no se dejen engañar, como también a los gálatas. Aquellos que vienen con falsa doctrina, vienen a traer herejías destructoras, tal como San Pedro también lo dice claramente. Por eso nos toca a nosotros ahora meditar acerca de nuestra vida. ¿Qué tal está nuestra vida cristiana? Meditar acerca de nuestras acciones, meditar acerca de nuestro andar en Cristo. El Señor espera que nosotros tomemos la decisión de seguirle en santidad, de que nuestra religión sea una religión pura y sin mácula. Que nuestra religión sea atender a las viudas y a los huérfanos en sus necesidades y guardarnos sin mancha del mundo. Sin mancha del mundo, afuera y también adentro, en la iglesia. Dios lo bendiga, hermano. Padre eterno, te agradecemos por tu gran amor, por tu misericordia y porque tú nos enseñas, porque tú eres nuestro Dios. Oh Padre, derrama de tu poder sobre cada uno, Señor, de los que aquí estamos, Señor, y aquellos que luego verán esto, Padre Celestial, para que puedan reaccionar, Padre Celestial, para que puedan
sacudir, Señor, al mundo de sus vidas, para que puedan sacudir el pecado de sus vidas, guardarse sin mancha del mundo y vivir esta religión pura y sin mácula, Señor, que tú nos mandas. En el nombre de Jesús. Amén.